Quiero tomar unos minutos nada más para hablar un tema que mi suegro, el hermano Juan, me pidió que hablara y me dijo, quiero que hables un poquito de tu proceso de, de ser valiente y pararte a hablar y a predicar y todo eso. Entonces es lo que voy a hacer en pocos minutos el día de hoy y te cuento. Creo que lo que quiero, bueno, sé lo que quiero comunicar es cómo ser guiado y guiada por Dios y no por nuestros temores o nuestras preferencias. Y surge esta conversación, esta plática de hace como, la verdad no sé exactamente, pero hace quizá mínimo 6 años, puede ser más. Dios me hizo una pregunta en base a una historia en la Biblia que te voy a leer, pero una pregunta que es el título de mi mensaje que a lo mejor has escuchado en el pasado, pero la pregunta es, ¿no te gusta o tienes miedo? ¿No te gusta o tienes miedo? Y Dios me hizo esa pregunta cuando yo alegaba, porque de repente alegamos y argumentamos, al menos yo no voy a hablar por ti, pero con Dios acerca de algo que Él nos está pidiendo. Entonces yo sentía que Dios me decía, quiero que hables un poquito más. Y yo decía, no me gusta eso. Y sentí esa pregunta, a ver, de parte de Dios, Kelly, ¿no te gusta o será que tienes miedo? Entonces quiero que leamos y estudiemos una porción de la Biblia, es parte de la historia de Moisés, Éxodo 3, verso 9. Esta es la escena en donde Dios le está hablando a Moisés desde la zarza ardiente y Dios le dice a Moisés, mira. El clamor de los israelitas, Éxodo 3:9, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo de Israel. Pero Moisés protestó, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y Dios contestó, yo estaré contigo. No le dijo quién era él, nomás le dijo, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti, que yo soy quien te envía. Cuando vayas a Egipto, al pueblo adorarán en este mismo lugar. Pero el verso 13, pero Moisés volvió a protestar, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Y entonces, ¿qué les responderé? Y Dios le contestó esa famosa línea y nombre de Dios, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y luego en Éxodo 4, verso 1, me fascina, dice, sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago? ¿Alguien le ha dicho eso a Dios alguna vez? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Yo le pregunto eso todos los días. ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? Y es en ese momento en donde suceden diferentes milagros, en donde la vara de Moisés, Dios le dice, se va a convertir en serpiente si no te creen, y que el mano y la lepra, cuando lo saca de su túnica, le habla de cómo el río Nilo se convertirá en sangre y ese tipo de cosas. Pero después de esas cosas tan maravillosas, Éxodo 4, verso 10, dice, pero Moisés rogó, se fue a otro nivel, rogó, ya no protestó ni pidió, rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabras. Y le he dicho a Dios, ya no, porque Dios me está sanando. Pero así le decía a Dios a cada rato, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Y entonces el Señor le preguntó, y esta es la pregunta para nosotros el día de hoy, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? Me fascina. ¿Acaso no soy yo el Señor? Es decir, eso no lo decido yo. Eso lo decide Dios. Verso 12, 2 versículos más. Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Y verso 13, pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego. Y luego lo lleva a otro nivel, en mi opinión. Dice, envía a cualquier otro. O sea, no solo a mí, no, Dios, envía a cualquier otro. Y a lo mejor has escuchado esta historia, pero tengo que contarlo para poder comunicar lo que quiero el día de hoy. Pero yo
hace tiempo, bueno, yo siempre he dicho que a mí no me gustan el menudo, no me gustan los sesos, no me gustan las cosas raras. Yo sé, Javi le entra todo, pero, y varios aquí. Pero andábamos de viaje, entramos a un restaurante y me ofrecieron unas quesadillas. No, es peor, Javi, peor. Yo dije, pues sí, quesadillas, amén, gloria a Dios, ¿quién no quiere una quesadilla? Y cuando mordí la quesadilla, noté que había como algo negro, cafecito en la quesadilla, pero dije, pues a lo mejor es la iluminación, está rico. Entonces me comí la quesadilla y no solo eso, me terminé la quesadilla de Lucas y la quesadilla de Sofía. Esto es previo a dietas, previo. Y me terminé las quesadillas y cuando llegó la cuenta, tenemos la costumbre de revisar la cuenta y yo vi que decía ahí quesadillas de sesos de puerco. Y yo dije, levanté la mano bien propia, joven, no pedimos quesadillas de sesos de puerco. Y dijo, ¿cómo no? Y todavía me dijo, señorita, usted se las comió. Al principio yo dije, no puede ser. Me sentí un asco, o sea, me enronché. Así luego 2 semanas enronchada, dije, no puede ser. Ahora, yo siempre he dicho, no me gustan. Y no me gustan, pero en ese momento me gustaron. Pero no me gustan porque, pues no es de mi preferencia comer ese tipo de cosas. Lo probé, nunca lo vuelvo a hacer. Pero el caso es que muchas veces decimos, y yo he dicho, yo te digo, a mí no me gusta el menudo. Y si me dices, ¿lo has probado? No. Pero sé que no me gusta. Y muchas veces no hacemos cosas, no probamos cómo es caminar con Dios porque nuestra respuesta automática es eso, a mí no me gusta. A mí no me gusta orar en público, a mí no me gusta abrir un grupo pequeño, a mí no me gusta predicar, a mí no me gusta. ¿Y lo has hecho? No. Y yo estaba en esa posición en mi vida en donde ya te dije, Dios me decía, predica, que yo decía, no, Dios, a mí no me gusta predicar. Cuando un día lo recuerdo clarito, Dios me dijo, dime la verdad, ¿no te gusta o tienes miedo? Y tuve que admitir que no solo eso de predicar, sino muchas otras cosas en mi vida. Mi respuesta automática era, no me gusta, cuando mi razón muy dentro de mí era que tenía miedo de hacerlo. Yo sé que hay algunas cosas que no nos gustan y que Dios no nos llama a hacer porque no es parte de nuestro diseño. Si Dios no te está pidiendo que hagas algo, pues no lo hagas. Pero si Dios te está pidiendo que hagas algo que aún dices, híjole, no me gusta, no sé si puedo, pero si Dios te lo está pidiendo, hazlo. Pero estoy aquí porque sé que sobre todo hay muchas mujeres que Dios no te está pidiendo que te pares a hablar en público, a predicar, y está bien. Pero sí creo que hay un montón más que sí, y hombres que Dios nos está pidiendo que hagamos algo y no queremos, porque muy dentro de nosotros no queremos fracasar, no nos gusta y decimos que no nos gusta porque tenemos un temor. Y me encanta porque Dios no está descalificando a Moisés. Él lo está llamando, el que se está descalificando es Moisés. Dios lo está llamando y Moisés está diciendo, pero ¿quién soy yo y quién soy yo? Dios no lo está descalificando. Y yo te pregunto, como a mí me pregunto una vez más el día de hoy, ¿por qué entonces te estás descalificando tú? Dios no te está descalificando. Dios te está llamando y Dios nos llama a dejar el temor y a abrazar su voluntad para con nosotros. El gran yo soy sigue vivo y reinando el día de hoy. Y Él llamó a Moisés y nos llama a nosotros el día de hoy a levantarnos para hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos y cumplir los grandes y hermosos propósitos que Él tiene para con cada uno de nosotros. Y el punto que quiero platicar, 10 minutos que me quedan, es esto. Cuando abandono el temor, y tú le puedes poner ahí preferencias o la palabra que tú quieras, lo que sea tu estorbo. Pero vamos a decirlo ahorita, cuando abandono el temor, abrazo mi llamado. Cuando abandono el temor, abrazo mi llamado. Y he notado cada vez más, mientras más crezco en años y en conocimiento de Dios, que la mayoría de las veces donde más batallas es donde más Dios quiere usarte. Y para mí, donde más he batallado es poder hacer lo que estoy haciendo en este momento, pero estoy entendiendo, Dios es donde más en esta temporada, al menos en mi vida, me quieres usar. Y aún con nuestras debilidades, lo maravilloso es que Dios nos ama y Dios nos llama
aún con nuestros rollos y nuestras debilidades. Él es más grande. Y dos cositas que Dios me sigue retando cada día en esta pregunta. A ver, ¿no te gusta o tienes miedo? Y reconocí que tenía miedo. Entonces, cuando reconoces algo que tienes que arreglar en tu vida, entonces tienes que dar unos pasos. Porque Dios, no, o sea, Dios te lo muestra, pero no es, gracias Dios por enseñarme. Ahora, ¿qué pasos voy a dar para poder vencer esto en mi vida? Y número uno, yo quiero animarnos el día de hoy. Vence la comodidad. Vence tu zona, sal de tu zona de confort si Dios te lo está pidiendo. Ahora, Moisés dejó la comodidad del desierto. Entiendo que el desierto no es cómodo, pero en el contexto de la historia de Moisés, él está en el desierto, no tiene que liderar, no tiene que pararse ante Faraón, está en el desierto con sus ovejas, está en cierta manera cómodo, viviendo la vida. Y Dios llama a Moisés a salir del desierto, a salir de su incomodidad y a enfrentar temores y a enfrentar un llamado. Es tanta verdad que no tengo tiempo para entrar en eso, pero Moisés era un hombre muy valiente, lo lees en su juventud. Él era muy valiente, algo pasó, tiene como 80 años en esta escena y ahora está con temores y diferentes cosas en su vida. Y Dios lo llama a levantarse, a salir de donde él está. Y la verdad es que abrazar tu llamado, vencer la comodidad, temores, vuelvo a decir, cualquiera que sea tu estorbo, es incómodo. No, generalmente no es bonito. Cuesta mucho trabajo. Dios me retó y siempre lo digo y aprovecho que aquí está Javi una vez más. Dios me retó cada que Javi te diga, ¿quieres hablar en un campus Más Vida? ¿Quieres hablar aquí y allá? Porque Javi lo hacía mucho hace unos años y todavía Andrés y Javi. ¿Quieres hablar? Y yo decía, no, no, no. Y Dios me retó, cuando Javi te diga, ¿quieres hablar? O Andrés te diga, tú le vas a decir que sí. Y cambié un poco, no, Javi. Sí, ayúdame, Javi. O sea, yo estaba con el no en la boca y Dios me dijo, cada que te pidan algo de tu iglesia, tú vas a decir que sí. Entonces comencé a decir que sí, a salir de mi zona de confort, porque para mí no es cómodo, era más fácil decir no. Entonces comencé a decir sí. A lo mejor alguien aquí tiene que a empezar a decir sí más seguido. Dios me retó con lo que hago todos los miércoles en la mañana de conversaciones con Kelly. Yo decía, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo si algo me causa incomodidad son las cámaras? Entonces, y lo voy a hablar, dije, Dios, qué mala onda, dos cosas. Pero Dios en su amor me está haciendo crecer, estoy enfrentando, saliendo de mi comodidad. Dios me retó a estudiar más, es mucho más fácil, voy a hablar por mí, no por ti, pero decirle a Andrés, oye, ¿me puedes explicar tal versículo? ¿Me puedes dar una idea de lo que puedo hablar? Es mucho más fácil cuando alguien más te puede decir todo lo que tienes que decir y hacer, a cuando tú vas con Dios y dices, Dios, ¿qué quieres que yo hable? ¿Qué libro quieres que yo lea? ¿Qué pasaje de la Biblia? Y Dios empezó a retarme a salir de mi comodidad y meterme más con Dios, estudiar más la palabra de Dios, y lo estoy haciendo y lo estoy disfrutando, ser más fiel en mi devocional en la mañana, en escribir, aunque tú dices, no, es que eso no es importante. No, créeme, es la palabra de Dios viva y eficaz para ti y para las personas en tu mundo. Anotar eso, salir de tu comodidad, pararte, no sé qué sea para ti, pero quiero animarte. Vas a ser mucho más feliz. Vence la comodidad en tu vida y sigue la voz de Dios. Florezco a medida que obedezco. Y eso va para todos y cada uno de nosotros. Florezco a medida que obedezco. Quizá no estás floreciendo mucho en tu vida o levantando porque simplemente no estás obedeciendo. Y que Dios nos ayude, y Él es fiel para ayudarnos. Es algo que hay que hacer todos los días. Y el segundo consejo que podría darte, principal, porque hay muchos, pero principal, esto es bien importante, abandona el hábito de la comparación. Es un hábito. Compararte es un hábito. Sí, es una debilidad y hay muchas palabras que le puedas poner, es una inseguridad y todo eso. Sí, sí es, pero también es un hábito.
en el que muchos caemos inconscientemente. Y no sé, llamé tu atención a ese punto en el pasaje donde Moisés piensa que cualquier otra opción es mejor que él. Y le dice Dios, envía cualquier otra. Es tan claro que él se está minimizando, él se está comparando, mil cosas. Envía cualquier otro. Y sabes, la comparación ¿cómo decirlo? La comparación te mantiene en temor porque quita tus ojos de Dios y los pone en ti. Y no solo eso, cuando te comparas te distraes, te marchitas. No hay nada bueno que puedas encontrar con compararte con otras personas en tu vida. Dice Joyce Meyer, dice, no puedes tener una vida positiva con una mente negativa. Y es cierto. Y yo he batallado muchísimo con este punto en mi vida, la comparación, y quiero añadir incluso la competencia, porque la comparación te lleva también a competir con otras personas. Y por muchos años, digo, lo he hablado en el libro, pero te lo comento rápido, yo me comparaba mucho, voy a ser muy honesta, y él lo sabe, me comparaba mucho con Andrés. Ustedes saben que él es un hombre con un gran don para explicar la palabra, para enseñar. Andrés es como hábil en lo que se proponga hacer. Entonces, en nuestro matrimonio, entiendo que una de las cosas que el enemigo quería hacer era dividirnos al sembrar en mí una competencia y una comparación de quién es Kelly y quién es él. Y cuando Dios me hablaba un versículo, por ejemplo, yo iba con él y me decía, ay, déjate comparto, me decía, lo que Dios me acaba de hablar en la palabra. Yo, wow, cuéntame. Y me contaba y yo venía con lo que yo iba a contarle. Y después de que él me contaba lo que Dios le había hablado a él, me decía, ¿y qué me ibas a decir? Y yo, no, nada, gracias, no te iba a decir nada. Y él nunca me imponía eso, siempre me ha echado muchas porras, pero empecé a compararme mucho con él y decir, no, lo que yo tengo no es de valor. Lo que Dios quiere hacer conmigo no es de valor. La comparación mata tu llamado, la comparación mata tu alegría, la comparación mata cada área de nuestra vida, te marchita, no lo hagas. Ahora que lo estoy sanando en mi vida, disfruto tanto, Andrés, disfruto el ministerio que podemos hacer juntos. Yo soy yo y él es él y gloria a Dios. Cada quien lo suyo. Cada quien tiene un llamado tan especial. Abandona el hábito de comparación. Yo no soy como tú no eres como yo. Y qué bueno, hay un pasaje, me encanta, 1 Corintios 12. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Ahora, algo maravilloso que puedes hacer, y voy cerrando, y algo que yo hago, incluso lo hice esta mañana, es que yo tengo un documento en mi celular, dice versículos especiales para Kelly. Cuando me quiero, porque esto es un hábito que hay que romper y de repente lo rompes por un rato y algo pasa y ahí te hundes otra vez, yo saco mis versículos y digo, no, a ver. Y yo empecé a decir esta mañana, el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha llamado para traer libertad a los cautivos, para vendar las heridas. Me paré esta mañana y agarré mi porción en la Biblia, en mis versículos favoritos, y que Dios me está hablando, y dije, Dios, no, tú me vas a dar palabras y voy a hablar con confianza cuando me paro ante las personas. El día de hoy empecé a recitar esa que dice que la mujer, y yo creo que el hombre también, levanta su rostro y sonríe sin miedo al futuro, y empiezo a hablar la palabra a mi vida, porque no hay mejor herramienta para matar y romper el temor y la comparación y la comodidad y todos tus estorbos que la palabra de Dios. Y yo quiero invitarte, hazlo. Y termino animándote. Moisés no era el plan B de Dios y tú no eres el plan B de Dios. Ahí donde Dios te tiene, fue su plan, es su plan. Tú no eres el plan B de Dios. Tú eres la persona que Dios ha puesto ahí, a lo que sea que te dediques, a donde quiera que Dios te ha puesto, te ha llamado para este día y para esta hora, y tú eres la persona
indicada para ese lugar, no por tu fortaleza o tu gran talento, sino por la bondad y la sabiduría de Dios. Y me encanta que Moisés, el que no podía abrir sus labios, abrió el mar rojo. Qué maravilloso es Dios. Dios lo hizo por medio de él. El que no podía comunicar recibió los 10 mandamientos y los comunicó. ¿Sabes? Si rendimos nuestro temor, si rendimos todo lo que somos a la voluntad de Dios, Él va a sorprendernos y su nombre va a ser glorificado en gran manera. No sé si puedas decir amén a eso. Así que pregúntate el día de hoy en algún momento, en algún reto, algún sentir en tu corazón que Dios te está poniendo. Pregúntate, ¿será que realmente no me gusta? ¿O será que tengo temor, tengo miedo? Y si es temor, si identificas que es temor, hoy yo quiero declarar sobre tu vida que hoy puedas recibir y recibes gracia para abandonar el temor, abandonar tu voluntad y abrazar la voluntad de Dios, que dice la Biblia es buena, agradable y perfecta. Amén. Amén. Dios con nosotros. Déjame orar por ti.